Hola, que la bendición de Dios llegue a ti y a toda tu familia. Soy un pastor, y me complace saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, me siento emocionado de compartir contigo otro capítulo de nuestra serie El poder de la oración de madrugada. Esta serie ha sido una fuente de enorme beneficio en las redes sociales, donde personas de todo el mundo han sido impactadas por este poderoso tema, una enseñanza que ha avivado el espíritu de muchos, inspirado a pastores y alentado a muchos a buscar nuevamente a Dios y encontrarlo en las primeras horas del día. Espero que lo que compartamos hoy sea de gran bendición para ti y tu familia. Quiero recordarte que al suscribirte a nuestro canal de YouTube, recibirás diariamente un mensaje, una palabra de aliento de parte de Dios que fortalecerá tu corazón. Así que te animo a no dejar de ver este video sin suscribirte o compartirlo con otros. Amén. Así que vamos a dar inicio a este tema, el poder de orar de madrugada. Leí en un libro de un hombre de Dios, 100 años atrás. Este hombre impactó a América. Dios lo usó de forma extraordinaria. Y en uno de sus diarios, él escribió lo siguiente. Se lo quiero leer, y así da el inicio a este capítulo, el poder de orar de madrugada. Oiga lo que dice: si el Hijo de Dios había de pasar horas enteras a sola en la noche, mientras el resto del mundo dormía, solo en el monte con su Padre para poder así echar fuera aquellos demonios, de lo cual él dijo: este género no sale, sino que con oración y ayuno. Ciertamente sus discípulos también deberán pasar horas enteras en ayuno y oración, esperando en Dios, antes de tener la esperanza de echar fuera tales demonios. Los hombres deben llorar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Un hábito de oración persistente era una de las características más sobresalientes de la vida de Cristo. Cuando Judas buscaba a Jesús o lo buscó para traicionarlo, él sabía que lo hallaría en el jardín de la oración. Judá sabía a dónde se encontraba Jesús. Por eso lo encontró fácil, porque Judá había admirado que Cristo siempre iba a ese lugar a orar. Su oración al Padre era más importante que enseñar y sanar. Por eso, él se negó a dejarse abarcar por las multitudes que se reunían para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. Es impresionante notar cómo Cristo prefería mejor irse a orar que hacer milagro. Usted va a encontrar en la palabra de Dios esto, que en una ocasión una gran multitud vino porque quería escucharlo a él y quería ser sanado por él. Eso está en el libro de Lucas. Sin embargo, ese fue al monte a orar a sola y a esperar en Dios, porque para Cristo era más importante orar que hacer milagro. La oración es la causa, es la que causa los milagros. Son resultado de una vida de oración y de ayuno. La oración en la vida de Jesús era más importante que descansar, que el sueño. Era más importante aún que la comida. La Biblia dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí que oraba. El ejemplo más grande que podemos nosotros tener del poder de la oración de mañana es Cristo. La Biblia dice que cuando era muy de mañana oscuro, el sol aún no había salido, cuando ya Cristo se encaminaba para el monte, para orar y esperar allí la dirección divina de Dios. La Biblia está llena de Génesis a Apocalipsis, de hombres y mujeres que encontraron el secreto de orar de mañana. En ese horario de madrugada aprendieron a escuchar a Dios y a tener direcciones divinas. Satanás le teme a la oración de mañana, a la oración que es antes que el sol salga. Es por eso que hoy en día hay muchos hombres de Dios que no pueden levantarse de mañana, porque en sus noches Satanás le entretuvo, le distrajo y no se pudieron acostar a una hora adecuada para poder tener la fuerza de levantarse de madrugada. Y uno de los hombres, quiero señalar algunos hombres en la Biblia, que su éxito y su efectividad fue gracias a ese horario en que se encontraban con Dios a sola. Uno de ellos es Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 3 dice:
Y Abraham se levantó muy de mañana, y embargó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaías su hijo. Ese fue el ave que Dios le dijo a Abraham: «Sacrifícame a tu hijo». Allí notamos que uno de los hábitos de Abraham, uno de los estilos de vida de Abraham, era encontrarse con Dios muy de mañana. Hablamos del hombre de la fe, el hombre que lo llaman el padre de la fe, y uno de sus secretos era que oraba de mañana, se encontraba con Dios muy de mañana. Es muy difícil que alguien que se levante de madrugada a orar con Dios no sea un hombre de fe en el resto del día. También encontramos a Jacob, el nieto de Abraham. Dios le habla a Coco en la noche, y él responde a Dios en la madrugada. La Biblia dice: «Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, alzó por señal y derramó aceite encima de ello», en una costumbre, en un estilo de vida que aprendieron de sus antepasados encontrarse con Dios de mañana. Si lo actualizaríamos en el hoy, en el presente, diríamos: tenemos que ser como Jacob, derramar el aceite en la mañana. Es la mañana donde podemos derramar nuestros corazones. Yo mismo me he levantado. Cuando me levanto de mañana después de descansar, noto que la presencia de Dios es más fuerte en ese horario. Mi espíritu está más sensible, mi corazón, mi mente está más quieta. ¿No se ha preguntado usted por qué en todas las escuelas prefieren darle clase a los niños de mañana? Porque en la mañana la mente está descansada, el cerebro está descansado y es más receptivo, es más abierto el espíritu para aprender y para oír. Yo he notado que cuando me he acostado muy tarde. Como a todos nos ha pasado, cuando trato de levantarme de mañana me levanto, pero no es lo mismo, porque mi cuerpo no está descansado. Una de las claves del éxito oral de madrugada es poder dormir muy bien en la noche. Eso te va a ayudar bastante. Se levante a derramar su corazón de mañana, que derrame a coderramo aceite. Tú derramarás lágrimas, tú derramarás llanto. Te encontrará con la presencia de Dios. Notará que lo que Dios habla en la noche, tú le vas a responder a Él. En la mañana es tiempo que esta generación se levante de mañana a encontrarse con el Dios Todopoderoso. Uno de los hombres también que podemos encontrar en la Biblia es Josué. Y dices: «Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová». Fíjate, Josué, el hombre que conquistó a Jericó, el que tomó el lugar de Moisés, el hombre que dice la Biblia, que Jehová hablaba con él, el hombre que le dijo al sol: «Sol, detente en Gabaón y Tulum, en el valle de Jalón». Un hombre de tanto poder y de tantas señales, conocemos y descubrimos que era un hombre que buscaba a Dios de madrugada. Es imposible poder tener señales en el día si no es pedida y buscada en la mañana. Hay cosas que si tú no las conquistas, alabados a Dios, al menos que no comience de mañana a darle vuelta, no la va a conquistar. Hay cosas que vamos a poseer solo cuando oremos de mañana. Cuando Josué se levantó, en el libro de Josué 6:12, que se levantaba de madrugada, era para darle vuelta a Jericó. Era en la mañana que ellos se encontraban con Dios, obedecían a Dios y le daban vueltas Jericó. Y yo digo que hay cosas que si tú no la conquiste en la mañana, no la podrá tener en el día. Si quieres derribar los muros de tu Jericó, es tiempo de que, como Josué, te levante de mañana a buscar a Dios y a conquistar lo que Dios quiere que conquiste. Y un ejemplo más impresionante, uno de los ejemplos más de los hombres de la Biblia, hablé ya de Abraham, de Jacob y de Josué, pero la Biblia está llena de hombres, de profetas que se encontraban con Dios de mañana, pero uno de los que más me emociona es el que voy a mencionar, el rey David. ¿Por qué me emociona tanto hablar del rey David? Porque era uno que tal vez no hizo las señales que hizo Josué. No tuvo el sol ni la luna. No fue como un Elías que bajó fuego del cielo. Tal vez no fue como un Abraham o como un Jacob. No tuvo esas grandes señales de su patriarca.
pero fue el único que dijo: «Mi alma tiene sed y mi carne te anhela». Los demás hombres buscaban señales. Él quería a Dios, y David es uno de los ejemplos que debemos de tomar de cómo estar hambriento de la presencia de Dios, de cómo darle importancia a las cosas de Dios, especialmente a su presencia. Cuando David fue echado del trono, una de sus ruegos, de sus palabras en el Salmo 51 fue: «No aparte tu Santo Espíritu de mí». Él estaba muy apasionado por Dios. David no solo fue rey, David fue sacerdote, David fue patriarca y fue profeta. Era un hombre muy profundo. Tanto así que la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿dónde estaba el secreto? ¿Por qué David pudo llevar su corazón a que se pareciera o fuera conforme al corazón de Dios? ¿Por qué Dios amó tanto a David? ¿Por qué David vivió momentos tan gloriosos? Incluso Dios eternizó el reinado de David, porque Dios le dijo que se le iba a levantar de los lomos de David un rey que su reino no tenía fin. Y ese rey es Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento van a encontrar varias historias donde la gente le dice: «Hijo de David, hijo de David», porque David fue tan amante de la presencia de Dios. Vivió en victoria, doblegó a todos sus enemigos, nadie lo pudo matar, nadie lo pudo tocar. Fue más perfecto que todos los reyes que existieron. Dios amó a David, pero mucho, y su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero, ¿cuál era la clave? Sencillo. La Biblia dice en el Salmo 5:3: «Oh Jehová, de mañana oirá mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré». David era un hombre que ya a las 5 de la madrugada saliera, Dios oía la voz del dulce cantor de Israel. ¿Por qué tú crees que le llamaban el dulce cantor de Israel? Porque le cantaba Dios de la mañana. Dios escuchaba su voz, y en este salmo él dice: «Oh Dios va, de mañana oirá mi voz». David oraba todos los días de madrugada, y estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un hombre que estaba lleno de responsabilidades, de un hombre que tenía que recibir diferentes gobernadores y reyes, un hombre que tenía una agenda muy apretada en el día. Sin embargo, jamás negoció su mañana con Dios por atender a un hombre en el día. Y es una de las cosas que yo veo que está destruyendo a muchísimos hombres de Dios, que mientras no tenían tantas posiciones, eran gente que buscaban a Dios de madrugada. Hoy en día, al ser presidente de esto, de lo otro, al tener tanto cargo y tanta responsabilidad, ya no tienen tiempo para orar, no sabiendo que eso es lo que más peligro hay en un ministro cuando no pasa tiempo a sola con Dios. Jamás negocé tu mañana con nadie. Con nadie. Tu mañana es como David: «Oh Jehová, oirá mi voz de mañana». David se levantaba todos los días en la madrugada a buscar a Dios y le sentó: «Oirá mi voz, y yo me presentaré delante de ti y esperaré». David sabía esperar de mañana, por eso Dios le daba dirección, por eso Dios le revelaba, y cuando había problema en el reino o había peligro, Dios le hablaba a David y le decía lo que él tenía que hacer. Pero la causa era, el secreto era, que David, según el Salmo, iba de mañana y se encontraba con Dios. David era un hombre que agradaba a Dios y que su corazón era conforme al de Dios, pero su estilo de vida, de oración de mañana, era la clave. Y si quieres agradar a Dios como David, levántate entonces y busca a Dios de mañana, de madrugada. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué orar de mañana? ¿Por qué es tan clave ese horario? Yo voy a seguir con estos capítulos porque voy a profundizar qué hay en esos horarios, entre 11 de la noche, 12 de la noche a 5 de la mañana. ¿Qué hay en ese horario? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué Dios siempre su horario ha sido específico? En esos horarios es que Dios se revela. En el horario, Dios le dijo a Moisés: «En la mañana, de mañana, veréis mi gloria». ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y una de las pistas que le puedo dar, o un punto esencial, es el maná. Fíjate, a Dios le gusta alimentar de mañana.
Dios te dará revelación de mañana. Una de las cosas era que dice aquí en la mañana que Dios derrama sabiduría y dirección. En esos tiempos de nación es donde nosotros comenzamos a alimentarnos con pan fresco. Recuerden el maná. El maná dice que caía en la mañana y cuando subía el sol se derretía. El que se levantaba muy tarde no comía ese día. Así hay montones de personas si nos llevamos al ámbito espiritual. Cada vez que tú te levantas a las 10 de la mañana para orar, ya perdiste el maná del Dios, el maná fresco. La palabra de Dios dice que era en la mañana que caía, y tú tenías que recogerlo rápido antes que el sol lo calentara. Hay revelaciones y hay direcciones de Dios que no van a venir al mediodía, que van a venir de mañana, que van a venir de madrugada. Yo mismo he notado lo siguiente: yo puedo orar, leer la Biblia, en cualquier horario, y en cualquier horario. Dios da sabiduría y entendimiento porque no limitaremos a Dios jamás. Sin embargo, yo he sido testigo que cuando leo la palabra de mañana, el versículo toma vida y siento que hace cuerpo dentro de mí. Y de pronto comienza a venir sabiduría. Y yo le preguntaba a Dios por qué. Porque es que de mañana yo siento esa ciencia cuando leo la Biblia, esa sabiduría, y me puse a acordarme de cosas. Por ejemplo, el maná caía de mañana. Imagínate si Dios toda la mañana pone maná para que tú te alimentes de él, pero cuando tú te levantas, ya se derritió porque te levantaste tarde. Tú dirás, pastor, no seas fanático. No, tengo que ser más que fanático, tengo que ser espiritual. Porque la Biblia dice en el libro de Job, ¿quién es el hombre para que lo visite toda la mañana y derrame sobre él tu corazón? O sea, es en la madrugada que Dios nos visita y derrama su corazón. Dios puede visitarnos en cualquier horario, claro. Él es omnipresente, pero Él escogió la madrugada para hacer cosas especiales, y yo mismo he notado que cuando oro de madrugada y cuando leo la Biblia de madrugada, Dios me da unas revelaciones y unas profundidades y comienzo a entender cosas que antes no entendía. Y yo me doy cuenta que lo que yo aprendo de madrugada y lo predico en la noche produce avivamiento. En quien me escucha impacta a la gente, lo sacude, lo estremece. Así que te animo a que te levante de mañana como Israel y busque el maná de Dios, porque Dios enseñará sabiduría. La Biblia dice en los Salmos, en los secretos me hiciste conocer sabiduría. Cuando me levanto de madrugada estoy en el secreto de Dios, y Dios me hace entender sabiduría. Ahora bien, para finalizar, les quiero leer algo que leí hoy, y sentí que era una palabra que iba a traer un impacto para todos ustedes. Y la voy a leer para finalizar este capítulo del poder de la oración de madrugada. Mire lo que dice acá. Eso está en Éxodo 34, verso 1. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana. Oiga bien, mañana. Sube de mañana para darte revelación. Ven de mañana para que escriba una vez más los mandamientos. Ven de mañana, porque lo que vas a recibir esta madrugada va a regir al mundo los 10 mandamientos. Dios, por segunda vez, se los reveló de mañana. Oiga esto, y preséntate delante de mí cuando yo me levanto de mi cama, y me voy, me ducho, me cepillo, me preparo, y me voy a mi habitación. Yo me estoy presentando delante del Dios Todopoderoso. Así que Él está mirando que estoy sacrificando mi sueño, que me estoy presentando limpio, hambriento de Él. Eso es presentarse ante Dios. Él lo está mirando, Él lo está viendo. Oye lo que dice: prepárate pues, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni aparezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes delante del monte. No quiero a nadie, solo a ti. Cuando yo leí esto esta mañana, mi espíritu fue impactado, porque Dios le dice a Monsé: lo que yo quiero hablarte
es a ti solo. Tú tienes que aprender a que hay momentos donde solo tú y Dios deben de estar. Es bueno orar en grupos, es bueno hacer grupos de intercesores, todo eso es funcional, pero cada uno de nosotros debe de tener momento a sola con Dios. Dios le dice a Moisés: no quiero a nadie contigo, esto es entre tú y yo. Te quiero a ti solo. Dios está llamando a un evangelista, ven solo. Dios está llamando a hombres y mujeres que han estado rodeados de gente que no los dejan acercarse a Dios. Es tiempo, y oye lo que dice Dios, y que no suba hombre contigo ni bestia, ni animales, no quiero ni aves, solo entre tú y yo. Le hablaba y le daba instrucciones específicas y le decía: te quiero solo, sin hombre y sin animales. Oye a esto, el hombre y la mujer que no saca tiempo para estar a solas con Dios, nunca sabrá lo que es profundidad de Dios, nunca conocerá los misterios profundos de Dios. Tiene que saber que hay personas y que hay cosas alrededor de ti, que si tú no te vas solo y te vas con Él, os servirán de interrupción. Interrupción es cuando yo tomo el teléfono y quiero hablar con y quiero llamar a un país, pero hay interrupción en el satélite. No puedo escuchar ni me pueden oír a mí. Así hay personas y hay cosas que son como interrupción entre nosotros y Dios. La única forma de justificar el teléfono es si lo está usando para poner una adoración, o poner un instrumental o una música que te ayude a la atmósfera y el ambiente. ¿Quieras que yo te hable? Ven solo. Yo iba al monte mucho en mi país, y constantemente voy. Estoy orando para que Dios nos ayude. Quiero comprar un monte especial y prepararlo porque sé que en este país de Estados Unidos carece de mucha oración y muchos ministros a veces quisieran encontrar un lugar para encerrarse, para estar solo, sin esposa, sin mujer, sin nadie allí, esperándolo a Él como Moisés. Fíjate que Moisés no subió con la mujer, y Moisés tenía hijos, ni con los hijos. Dios dijo: te quiero solo. Hay momentos en que Dios te quiere solo, porque entre Él y tú, Él quiere hablar contigo. Y yo iba mucho a los montes allá, y una de las cosas que yo notaba, sin que se ofendan los predicadores de allá, que a lo mejor me van a ver y a escuchar, es que normalmente en ese tiempo, no sé ahora cuando iban al monte, muchas veces se sentaban a hablar y a contar historias y a hablar y se pasaban la noche hablando, ignoraban, y uno nunca se podía encontrar profundamente con Dios, porque se rodeaba uno de tanta gente hablando, y lo más grave, comenzaban a hablar de hombres y mujeres, de Dios en contra de ello. Y yo me di cuenta que es una pérdida de tiempo. Cuando tú vas a encontrarte con Dios, sube solo. Busca a Dios. Cuando yo quiero una respuesta, por ejemplo, cuando Dios me habló de una estación de radio, de una cadena radial, yo le dije a Dios cuál es el nombre. Dios no me dijo nada en los primeros 2 minutos, pero yo tuve que irme a sola y tuve que pasar la noche allí, esperando. Y en la madrugada Dios me habla y me dice: Aliento FM, Aliento, radio, Aliento. Yo no podía tener ni a Dayana ni a mis hijos, era Dios y yo. A veces mi esposa me dice: mi hijo te va solo pa'l monte, y a veces quiero irme con 2 o 3 hermanos y constantemente lo hago, me voy, pero hay momentos donde yo no quiero escuchar a nadie. Hay momentos donde yo no quiero escuchar oración de ninguno de ellos. Hay momentos donde yo quiero solo escuchar a Dios, donde yo quiero estar a sola, y a veces me tengo que ir a un monte. 11, 12, 1 de la madrugada, en unos montes aquí en Kansas, donde para tú encontrarme tiene que ser profeta metido en los matojos allá, pastor. Y es que no tiene iglesia. Si tengo una buena, un lugar, un Beiman, donde yo también oro allí. Pero a veces Dios me da dirección de irme a esos lugares y me dice: ve. Solo yo recuerdo una vez que Dios me habló. Estábamos pasando una prueba impresionante. Y yo decía: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios me habló
y me dijo: a las 11 de la noche de hoy, toma tu carro y vete hasta el monte, y quédate allí la noche entera hasta que el sol salga. Y le dije: Señor, voy a llamar unos cuantos hermanos. Y me dijo: no a nadie. Tú solo imagínese solo en el monte, y no nos va a contar todo lo que pasó allí, será en el próximo capítulo. Pero allí, oh my God, allí yo experimenté algo que jamás había experimentado. Le digo la verdad, tuve una batalla, experimenté la gloria de Dios. Pero antes de eso tuve una batalla con seres y espíritus que se aparecieron, y tuve que quedarme allí hasta que rayó el alba desde las 11 de la noche. Pero cuando salí de ahí, salí con la victoria, y Dios me dio la victoria tremendo. Así que yo te animo, pastor, misionero, salmista, mujer, si quiere conocer misterios, profundidades, busca a Dios como Moisés, sube al monte solo, sube a encontrarte con Él. Y termino diciendo la oración de la mañana. Te va a sincronizar con la agenda de Dios del día, hora de mañana, y sabrá lo que Dios quiere. Si no busca a Dios de madrugada, pasará el día no sincronizado, sino que pasará el día sin saber qué quiere Dios. Vuelvo, la oración de la mañana te sincronizará con la agenda de Dios y su plan para tu vida para cada día, hora de mañana, y sabrá lo que Dios quiere contigo y a través de ti. Este capítulo trata sobre el poder de la oración temprana en la mañana. Te pido que lo compartas con los demás. Oraban, y oraban, y oraban, y no debes olvidar que para Jesús la oración era más importante que realizar milagros. Un destacado evangelista le dijo a un amigo mío, le dijo: si amas la oración, experimentarás la presencia constante de Dios. Un africano, que casi ninguno de ustedes conoce, dijo: donde no hay oración, no hay poder. Es simple, sigue el ejemplo de Moisés y sube al monte. Él te está llamando, preséntate en la madrugada. Espero que mañana, antes de que salga el sol, seas como David y que el Eterno escuche tu voz. Este es el capítulo y el tema, el poder de la oración temprana en la mañana. Compártelo, sé bendecido y no olvides que en la mañana sabrás lo que Dios quiere para ti. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Bendiciones.